Ahí está. No. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ya tengo un co-host, voy a share, voy a compartir ¿Querés y comentar lo de la UMA, Tere? Que ahora están ¿cómo? todos. ¿Querés comentar lo de la UMA ahora que están todos? Sí, lo vuelvo a comentar, Dale. para que estoy con el share y voy a poner el chat primero, more chat. Y el chat me está tapando a alguien, perdón. Ahí está. Creo, bueno, está bien. No, eso que decía, que si bien bueno, que feliz día a todos el lunes, que es el día del estudiante, pero al mismo tiempo es el día que empieza la UMA. O sea que la UMA no respeta mucho el día del estudiante. Así que en la página del DM está para que chusmeen la información. Yo recomiendo, dice Nico que hay unos cursos para estudiantes que son interesantes, pero aparte de eso recomiendo la charla de a las 3 de la tarde de lunes, que es de género y ciencia, que la mujer que la va a dar es espectacular, y la recomiendo vehementemente. Y por supuesto recomiendo la charla de Paenza, que es la conferencia de divulgación de la UMA, que va a ser el miércoles a las 18:30. Y nada más. Bueno, empezamos con el polinomio ciclotómico, es un tema un poquito aparte, porque no está muy relacionado con lo anterior ni con lo que sigue, pero en algún momento hay que verlo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto una prueba de que el polinomio ciclotómico es irreducible, es un polinomio de Q de X que es irreducible. No sé si lo han visto o no lo han visto, pero de últimas lo van a volver acá. A ver, pero no creo que haya muchísima gente que lo haya visto. ¿Me dice alguien si ya la vio? Yo no. Teresa, yo ni siquiera conocía el polinomio ciclotómico, Ah, buenísimo. así que Entonces ahora te lo estoy ya te definiendo. dice todo eso. Te lo estoy definiendo y todo. ¿Quién me habló recién? ¿Quién fue que habló? Jan, Ah, Jan. Perfecto, porque yo aún no los reconozco a todas las voces, les aviso. Bueno, polinomio ciclotómico es un polinomio hermoso. Y empiezo con generalidades que no son el polinomio ciclotómico. Si uno tiene el polinomio x a la n menos 1, todos sabemos que ese polinomio tiene como raíces a las raíces de la unidad de orden n, todas, y que claramente en z de x es un polinomio que está en z de x y lo puedo factorizar, esta no es la factorización, pero lo puedo descomponer como x menos 1 por 1 más x hasta x a la n menos 1. Eso bien conocido, ¿no? A la derecha tenemos la serie geométrica, por eso. La serie geométrica es x a la n menos 1 dividido x menos 1. Entonces, y ese polinomio es el polinomio cuyas raíces son las raíces enésimas de la unidad. Para P' ya saben que el polinomio de la derecha, 1 más x hasta x a la n menos 1, cuando P' es un polinomio irreducible, que eso lo han visto normalmente en álgebra 2, se hace con un cambio de variable pasando por el Eisenstein, o estaba en la primera práctica, creo. Sí. Y es irreducible en z de x y es primitivo, porque el máximo común divisor de todos los coeficientes es 1, es irreducibilidad en z de x es lo mismo que en q de x, para polinomios primitivos. Para mn compuesto, yo afirmo que el polinomio de la derecha, 1 más, hasta x a la m por n menos 1, ya no es irreducible. Y la pregunta es, ¿por qué? No sé si alguien lo hizo, pero una buena forma, esto es porque practiqué que... Yo lo factoricé, claro, a mano. a No mano, sé si había otra forma. esa, porque uno lo puede descomponer de dos maneras, y eso prueba que lo de la derecha ya no es irreducible. Sí. ¿No? Porque por un lado es x menos 1 por 1 más, x a la m por n menos 1, y por otro lado, si lo miro como Claro. x a la m a la n menos 1, es x a la m menos 1, por 1 más x a la m, por más x a la m a la n menos 1. Esa. Sí. Con lo cual, este polinomio de acá arriba, el 1 más x a la m por n menos 1, no lo escribí, pero lo podría escribir, porque el de abajo se factoriza, este de abajo lo puedo escribir, este de acá, lo puedo escribir como x menos 1 por 1 más hasta x a la m menos 1.
Así que esto me da este producto de acá, los dos términos de la derecha, me dan una descomposición de 1 más x a la m por n menos 1, ya no es irreducible. Bueno, esto está muy relacionado con la phi de Euler. Si ustedes recuerdan las cosas de la práctica de repaso, la práctica 1, o las cosas de álgebra 1, con las raíces enésimas de la unidad, habíamos visto que las raíces enésimas primitivas de la unidad son las que son de la forma e a la 2k pi i sobre n con k coprimo con n. Esas son las primitivas, son las que generan todo el grupo de raíces enésimas de la unidad. Y esto tiene que ver con la famosa phi de Euler. Todos saben quién es Euler, ¿no? El famoso Ya a esta altura. ciclo de la matemática, que hacía absolutamente de todo en matemática, desde teoría de números hizo muchísimo y demostró los primeros casos del pequeño teorema de Fermat, hasta matemática muy aplicada que tenía que ver con trayectorias de balística durante las guerras y ese tipo de cosas. En la corte de la zarina Catalina de Rusia trabajaba, porque en esa época los grandes, los emperadores, tenían sus matemáticos. Tenían matemáticos a domicilio que les hacían el trabajo de matemático. Y se ocupaban de cosas muy importantes para los... Había un matemático, por ejemplo, también ¿cómo es? En Prusia, en el imperio, ¿cómo se dice? Húngaro, austrohúngaro. En ese imperio, el matemático era Gauss. O sea, tenían sus matemáticos. Bueno, la phi de Euler. De hecho, hay tantas cosas nombradas en honor a Euler que decís teorema de Euler y nadie sabe de qué estás hablando. Es cierto, Como que, pero bueno, cuando uno habla de la phi de Euler, ahí sí sabemos de qué está hablando. sí. Estamos hablando. O sea, la phi de Euler, phi de n, se define como la cantidad de números menores o iguales a n coprimos con él. O sea, podría haber escrito menor, porque claramente n no es coprimo con n, pero la cantidad de números menores que n, de números naturales menores que n, coprimos con él. Por ejemplo, phi de 2 es 1, phi de 3 es 2, phi de 4 es 2, porque los coprimos son 1 y 3. Y lo que se tiene es que si p es primo, todo número menor que p es coprimo con p, con lo cual phi de p es p menos 1. Si no es difícil probar que si el número es p a la n, es una potencia de un primo, entonces la phi de Euler da todos los menores menos los que tienen adentro un p, y los que tienen adentro un p, o sea, los divisores de p a la, los números menores que p a la n, que tienen un factor en común que tienen un p adentro, hay p a la n menos 1 de ellos. Entonces, por eso la phi de p a la n es p a la n menos p a la n menos 1. Y lo que es un poquito más complicado de probar, pero me imagino que varios de ustedes ya habrán visto una demostración, es algo que se suele ver en álgebra 2, o no sé si no estaba en la primera práctica, no me acuerdo, que si m y n son coprimos, phi de m por n es phi de m por phi de n. Si m y n son coprimos, phi de m por n es phi de m por phi de n, y esto permite, entonces, si uno tiene la factorización del número n, permite calcular phi de n, si uno tiene la factorización del número n. Lo malo es que, bueno, lo malo o lo bueno, es que no hay ningún método rápido para calcular phi de n si uno no tiene la factorización. No hay ningún método. Y esto es lo que hace, por ejemplo, que el algoritmo de criptografía que se basa en RSA, el algoritmo de Rivest, Shamir y Adelman, que se basa justamente en que si yo tengo dos números primos muy grandes y los multiplico, se basa en el pequeño teorema de Fermat, en el teorema de Euler, que dice que
si yo tengo un número que es P por Q, con P y Q primos muy grandes, distintos, A a la phi de P por Q es 1 para todo A que no es ni divisible por P ni por Q. A la phi de P por Q es congruente a 1 módulo P por Q. Es el teorema de Euler que generaliza el pequeño teorema de Fermat. Y bueno, hay un famoso algoritmo de criptografía que se basa en ese hecho, que es el famoso algoritmo de clave pública, clave privada, que se basa en ese hecho, y que es sólido porque la gente no sabe factorizar P por Q si P y Q son primos grandotes. Entonces, como no sabe factorizar P por Q, no se sabe recuperar P-1 y Q-1. Ese es un algoritmo que está descrito en las notas de álgebra 1, si no lo vieron, en el fascículo. Bueno, y además, repito entonces lo que dije antes, que las raíces primitivas de la unidad son las e a la 2k pi i sobre n con k coprimo con n, Pará, porque acá hay un montón de chat y yo no sé a qué le están diciendo que sí a qué. Y ¿Qué es lo que conocieron una tienen en álgebra 1 y álgebra 2? lo de la phi. Eso. Phi de m por n. Ujú. Claro, exacto. Sí, las demostraciones, yo creo que las más sencillas es la conjuntística, justamente. Bueno, entonces tenemos phi de n raíces primitivas de la unidad de orden n. ¿Cómo era el símbolo para el grupo, para las raíces primitivas de la unidad? ¿Era G sub n con un puntito arriba, el que usan? Con un asterisco creo que era. ¿Un asterisco? Bueno, vamos a definir primero el polinomio ciclotómico. El polinomio ciclotómico phi n es justamente el producto de x menos las raíces primitivas de la unidad. O sea, no tomo todas, solamente las primitivas de la unidad. Es el polinomio que supuestamente, si uno lo mira, acá está definido, phi n con phi mayúscula, es el producto de x menos e a la 2k pi i sobre n para k entre 1 y n coprimo con n. Y ese polinomio, así como está escrito, tiene toda la pinta de estar en C de x, porque las raíces primitivas de la unidad están en C. Y bueno, así, mirándolo así, ¿por qué estaría en otro lugar que no en C de x? Gracias, G de n, asterisco. Entonces, los ejemplos típicos, ¿quiénes son las raíces primitivas de la unidad de orden 1? Es el 1. 1 es raíz primitiva de la unidad de orden 1 y nada más que de orden 1. Phi 2, la raíz primitiva es menos 1 y es la única, es x más 1. Phi 3, todos lo conocen, es x menos omega por x menos omega cuadrado. Esto es x cuadrado más x más 1, donde omega es menos 1 medio más raíz de 3 sobre 2 por i. Phi 4 es x cuadrado más 1, porque es x menos i por x más i. Phi 5, como 5 es primo, ya vimos que el polinomio x cuarta más x cubo más x2 más x más 1, bueno, es el que da. ¿Cuánto me da phi 6? Alguien hizo la cuenta, pero es bien fácil, ¿no? X cuadrado menos X más 1. Es el que complementa al phi 3, ¿no? X cuadrado menos X más 1. Phi 7, como 7 es primo, es simplemente hacer toda la suma de todos los términos de grado menor igual que 6. Phi 8 me da X cuarta más 1. X a la cuarta más 1. perfecto, y phi 9 es X sexta más X cubo más 1. claro. Y fíjense que en todos estos casos, casualidad, parece que el polinomio está en z de x. Y eso es un hecho. ¿Por qué están todos en z de x? ¿Por qué no tienen coeficientes complejos raros? Están todos en z. Es más, en todos estos ejemplos, todos tienen coeficiente 1 y 0. No hay coeficientes distintos que 1 o menos 1 y 0. Sí. Y la razón es esta. Esto, la primera igualdad, es porque el G sub n, el grupo de raíces enésimas de la unidad, es la unión disjunta de los G sub d
primitivos cuando D divide a n. Ujú. O sea, cada raíz de orden n de la unidad es una raíz primitiva de orden algún divisor de n, y únicamente de uno de ellos. Porque si una raíz primitiva de algo no puede ser raíz primitiva de otra cosa. Entonces, esto se traduce en que el polinomio cuyas raíces son todas las raíces enésimas de la unidad, el polinomio x a la n-1, se escribe como el producto para d divide a n de los phi sub d, que son los polinomios cuyas raíces son las raíces décimas primitivas de la unidad. Con lo cual, esto me da una especie de recurrencia. Puedo escribir phi sub n en función de los divisores menores que n. O sea que phi sub n se escribe como x a la n-1 dividido el producto de los phi sub d, y esto está en z de x. ¿Y por qué está en z de x? Esto. Mónico. Porque claro, porque nosotros para hacer divisibilidad, para dividir el algoritmo de división, necesitamos estar en un cuerpo, porque cuando dividimos tenemos que dividir coeficiente principal por coeficiente principal. El único caso en que la divisibilidad funciona en z, seguro, siempre, es cuando estoy dividiendo por un polinomio mónico. Y como todos estos polinomios son mónicos, acá son todos mónicos, por hipótesis inductiva, son todos polinomios en z de x mónicos, entonces estoy dividiendo un polinomio en z de x por un polinomio mónico en z de x, y me da en z de x. Esto, por ejemplo, permite calcular fácilmente quién es phi p cuadrado, que es el caso de phi 9 de acá arriba, ¿no? Phi 9 de phi 13 cuadrado. Porque es hacer xp cuadrado menos 1 dividido xp menos 1, porque el único divisor de p cuadrado es p, y 1. Cuando yo hago x menos 1 por el phi p, me da x a la p menos 1, y cuando hago la cuenta, usando la geométrica, me da lo que es el polinomio de la derecha. Un hecho curioso, que es interesante, es que en realidad pareciera, si uno mira estos polinomios, pareciera que siempre los coeficientes son 0 más menos 1, y eso no es cierto. El primer contraejemplo aparece con n igual a 105, donde aparece un coeficiente igual a 2. Y luego, cuando uno va subiendo el n, van apareciendo coeficientes cada vez más grandes. Así que este es un lindo ejemplo de cosa que uno se podría convencer por una especie de inducción o recurrencia, pero que no es cierta. Y lo que vamos a probar ahora es que el polinomio phi n, que es un polinomio que está en z de x, es irreducible en q de x. Es un polinomio irreducible. Entonces, ¿cómo voy a probar que es irreducible? Voy a probarlo probando que es el minimal de la raíz primitiva de la unidad, la básica, e a la 2pi sobre n, que es el minimal de S. ¿Por qué? ¿Por qué escribí lo primero? Porque ya ni sé por qué lo escribí. No, está bien. Está bien, ¿no? Porque Si querés como phi n en omega es 0, porque omega es una raíz primitiva de la unidad, entonces phi n es un polinomio que mata a omega, entonces el minimal lo divide. F divide a phi n. Entonces me alcanza a comprobar que phi n divide a f en q de x, porque son ambos mónicos. Entonces, bueno, está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es un argumento bastante raro. Esta demostración es una demostración de Kronecker, que es otro matemático muy famoso, alemán. Es el que dijo que los números naturales, ¿cómo era? Los Gansen-Salen, los hizo Dios, todo lo demás fue hecho por el hombre, o algo así. Vamos a... Los enteros son obra de Dios, todo lo demás es el trabajo de los hombres. Eso. Entonces vamos a probar eso. Entonces el argumento es bastante raro y se entiende por qué lo hacen al final. Porque lo que va a probar es que si W
bueno, lo que vamos a probar es eso, es que f de w a la k es 0 para todo k coprimo con n. Eso, entonces vamos a tener que todas las raíces primitivas de la unidad van a ser raíces de f, y por lo tanto phi sub n va a ser divisor de f. ¿Se entiende este argumento? O sea, si f Sí, de sí. w a la k es 0 para todo k coprimo con n, f contiene todos los términos x menos w a la k. O sea que contiene todo phi n adentro de él. Bueno, el hecho de que f divide a phi n en q de x, con phi n en z de x mónico, implica que f está en z de x. ¿Eso está bien? Esos son los típicos argumentos de polinomios primitivos y divisibilidad en z de x y en q de x. Sí. O sea, como phi n está en z de x y es mónico, es primitivo, y dividir y ser divisible por un polinomio en q de x, ¿qué más? Mónico, es imposible. Porque, o sea, quiero decir, si fuera divisible por un polinomio f en q de x, hay un divisor del mismo grado en z de x que divide a phi n, pero phi n es primitivo, no da, tiene que ser el mismo f. Eso garantiza que f está en z de x. Son los típicos argumentos de irreducibilidad en a de x, es lo mismo que irreducibilidad en k de x. Bueno, pero Igual usás o sea, usás que los dos son mónicos. usamos el que los F- dos son mónicos. Usamos que este es primitivo, el phi n, usamos que este es mónico y que está en z de x, y usamos que el f es mónico también. Porque entonces, si no estuviera en z de x, para volverlo entero le tengo que poner un coeficiente principal. Y ese coeficiente principal tendría que dividir 1. No da. Ujú. Bueno, pero acá Pregunta, está el... Sí. Teresa, a ver si entendí. O sea, probaste que phi n es igual a f. No, no lo probé, lo quiero probar, Maki. Ah, ok. No Por probé eso, nada. me estaba confundiendo, que no veía bien. Simplemente digo que lo que sé de una es que el polinomio, ¿cómo se llama esto? El polinomio f de WQ, el polinomio minimal de W está en z de x. Eso es lo único que probé hasta ahora. Ok. Usando divisibilidad y usando argumentos de álgebra 2, o sea que no son argumentos de acá. Esto es el argumento que es un poco raro. La forma de llegar a probar que si omega es raíz de phi n, si omega que si omega es raíz de f, entonces omega a la k es raíz de f para todo k coprimo con n, no va a ser directa, sino que vamos a pasar por primos. No vamos a hacer omega a la k para k cualquiera, sino que vamos a hacer omega a la p para p coprimo con n. Como k es coprimo con n, acá, k se va a descomponer como un producto de p's coprimos con n. Entonces lo vamos a hacer de a pasitos. Entonces, lo que vamos a probar es que dada cualquier raíz xi de f, y p primo coprimo con n, f de xi p igual a 0. F de xi a la p igual a 0. Sabiendo que xi es alguna raíz de f, no necesariamente omega. Entonces, supongamos que no, supongamos que f de xi p no es 0, que existe un p coprimo con n y existe una raíz de f, tal que f de xi p no es 0. Entonces voy a llamar a g, voy a llamar g el minimal de xi p sobre q, de xi a la p sobre q. Este es el minimal de xi a la p sobre q. Lo que tenemos es que como xi a la p es raíz de phi n, g divide a phi n. De nuevo. Y esto implica, de la misma forma que habíamos visto antes, que g también está en z de x. Esa cuenta yo igual no la escribí, pero tampoco me convence del todo. O sea, ¿por qué G divide a phi n?
Porque tomaste una raíz cualquiera. ¿no vimos que f divide a phi? Sí, esa es la que habíamos probado. Ah, listo, perfecto. Si no el MCD, listo. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Ah, pero pará, no. Porque estás agarrando el minimal de xi p. Si a la p estamos suponiendo que no es raíz del minimal f. ¿No? Sí, sí, pero fíjate que xi es raíz de f. Sí, eso sí. Y fíjate que f de xi a la p es... Ah, fí a la... para, que ahora ya me perdí yo. Está O sea, definiendo tendríamos que G, ver Nico. que G se define como el minimal de xi a la p, que es Sí. una de las tantas raíces de phi n. Claro, Entonces, como es el minimal, lo divide. claro. pero a mí no me queda claro por qué xi a la p es raíz de phi n. No, Claro, porque no. ¿Quiénes son las raíces de phi n? Son todas... las primitivas de GN. A ver, vamos a escribir acá arriba. Lo que sabemos es que f divide a phi n. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Eso es lo que sabemos. Sí, eso sí. Entonces, las raíces de f son raíces de xi n. Sí. Entonces, xi es raíz de f, implica que xi es raíz de phi n, con lo cual xi a la p también es raíz de xi n. Claro, porque es una potencia de una raíz primitiva. Exacto. Entonces, Sí. a ver, Es una potencia prima. exacto. Con P coprimo con N. Claro, con coprimo con n, está bien, perfecto. Exactamente. O sea, lo voy a escribir acá arriba. Como es f de xi igual a 0, implica que phi n de xi igual a 0, implica que phi n de xi a la p igual a 0. Pues p coprimo con n. Así que phi n se anula en xi a la p, g es el minimal, g divide a phi n, y por la misma razón de antes, está en z de x. Sí, sí. También pasa que g de xi a la p igual a 0 implica que f divide a g de x a la p. ¿Está bien eso? Sí. ¿Estamos claros con esto? Sí, porque se anulan, sí. Porque f de xi a la p es 0. Porque esto se anula en sí. Pues Claro. Y F es el minimal, sí. g de x a la p se anula en sí. Bueno, o sea que esas son las cosas que sabemos hasta ahora. Que g divide a phi n y que f divide a g de x a la p. Pero el máximo común divisor entre f y g es 1. Porque si no, Son iguales. porque sabemos que f de xi p es distinto de 0, por hipótesis. Estamos suponiendo que f de xi p no es 0. ¿Por qué? Porque si no fueran coprimos, habría algo en común, y esa cosa en común es f. No queda Sí. otra. Con lo De cual, nuevo eso, Tere, ¿cómo? Esa es la parte donde yo dice agua. bueno, a ver. Si no son coprimos, son iguales. Vos decís, Porque si f es tienen... irreducible. F es irreducible, acordate eso. Ah, perfecto. ¿Está bien? Dos. Se tienen que ser iguales por ese motivo. Porque el F es un minimal y el G también. Son ambos irreducibles. Exacto. O sea, son ambos irreducibles y si no son coprimos son el mismo. Ujú. Entonces, tenemos dos polinomios en z de x coprimos y los dos dividen a phi n. Y son coprimos. El producto divide a phi n. Sí. Como el producto divide a phi n, bueno, esto en z de x no me va a decir mucho, pero voy a tomar esta igualdad, esta divisibilidad en el cuerpo fp, que ustedes ya lo conocen, ese cuerpo es el cuerpo de restos módulo p, que es un cuerpo porque p es primo, y con las operaciones módulo p, o sea, ¿cómo miro un polinomio? Un polinomio lo voy a mirar en fp de x, un polinomio entero, lo voy a mirar en fp de x simplemente tomando la clase de los coeficientes, la clase de cada coeficiente. ¿Está bien? Ujú.
Los coeficientes los escribo 0, 1 hasta p menos 1. No les voy a poner clase, no me voy a complicar la vida. Entonces, fíjense que como f por g divide a phi n en z de x, clase de f por clase de g divide a clase de phi n en fp de x. Tomamos clase en todos lados. Las clases se comportan bien con el producto. Y también tenemos que, ¿dónde estaba esto? Que f, a ver, ¿por qué dice que f divide a g a la p? Porque F dividía G en XP, arriba. Claro, Entonces tomar clase, y, o sea, lo que pusiste al lado, que tomar clase de todo es lo mismo que tomar clase y elevar a la P. perfecto. Entonces tenemos que la clase de f divide la clase de g a la p en fp de x. Ahora, el problema es que la clase de f no tiene por qué ser irreducible en fp de x, pero le vamos a tomar un factor irreducible. Lo llamo R, el factor irreducible. Entonces, la clase de R divide la clase de G a la P, y como todo buen irreducible, si divide una potencia, divide al factor. O sea que, si R es un factor irreducible de F, R divide a G. ¡Wow! Entonces, R cuadrado divide a clase de F por clase de G. ¿Está? Pero clase de F por clase de G divide a clase de phi n, que divide a x a la n menos 1. O sea que estamos diciendo que el polinomio x a la n menos 1 en fp de x tiene un factor múltiple. Tiene un factor múltiple. O sea que en algún, digamos, en su clausura algebraica tiene raíces múltiples. Pero este polinomio, x a la n menos 1, cuando n es coprimo con p, no tiene raíces múltiples, jamás. ¿Por qué el polinomio x a la n menos 1 no tiene raíces múltiples? Si Usando el polinomio derivado. Derivando, ¿no? Derivando. Derivando, porque derivando valía siempre, y eso lo vamos a volver a ver más adelante, pero tenemos que f, ¿cómo es? A ver, ¿cómo era? F. Alfa es raíz múltiple de f, sí, solo sí es raíz de f y f'. Exacto, y eso vale siempre, no importa la característica del cuerpo. En raíz múltiple, alfa, sí, solo sí, f de alfa igual a f' de alfa igual a 0. ¿Y qué pasa con la derivada de x al n menos 1? La derivada de x al n menos 1 es nx a la n menos 1, que es distinto de 0 si p no divide a n. En característica distinta de p es distinto de 0. Entonces la única raíz acá es el 0, que no es raíz de x a la n menos 1. El problema sería si p divide a n, porque acá la derivada sería toda 0. Y de hecho, si p divide a n, ¿quién es el polinomio, por ejemplo, x a la p menos 1? Si p divide a n en fp de x, o sea, si p es igual a n. ¿Quién es este polinomio en fp de x? X menos 1. Es x menos 1 a la p. Claro. Sí. Por el binomio de Newton. Por el binomio de Newton. Por Fermat y todas esas cosas. Sí. ¿Está? Así que lo que acabamos de concluir con este... Perdón, tengo una pregunta antes. Que no termino de entender bien por qué la clase de R al cuadrado divide a F por G. Porque la clase de R divide a F y la clase de R divide a G. La clase de R divide a F y la clase de R divide a G. Y f y g son coprimas. Dentro de F hay un R y adentro de G hay un R. Entonces adentro de F por G hay 2 R. Perfecto, gracias. ¿Está? Sí. Bueno, entonces lo que acabamos de probar es la afirmación de arriba, que dice que para cualquier raíz xi de f y p' coprimo con n, f de xi a la p igual a 0. Y ahí es donde empezamos a desenrollar. Empezamos con omega. Omega es raíz de f, la primera, a la 2 pi i sobre n. Es raíz. Como omega es raíz, omega a la p es raíz
para todo P coprimo con N. Entonces ya tengo omega a la P, que es raíz. Ahora tomo xi igual a omega a la P, que es raíz. Entonces omega a la P por Q, omega a la P cuadrado, son raíces para todos los primos PQ coprimos con N. Entonces de esa manera voy a lograr llegar a cualquier omega a la K con K coprimo con N. O sea, cualquier omega a la K con K coprimo con N, llego a él con una cadena de este tipo, tomando omega, omega a la P, omega a la P2, P1 por P2, etc. Voy descomponiendo el K. Y entonces lo que acabamos de probar es que phi n tiene todas las raíces primitivas de la unidad, omega a la K, entonces phi n... No, acabamos de probar que todas las raíces primitivas de la unidad son raíces de f, con lo cual phi n, que es el polinomio compuesto por x menos cada una de las raíces primitivas de la unidad, divide a f. Tenemos igualdad. Ese polinomio es irreducible. ¿Esto qué implica? Implica, por ejemplo, que si yo tomo la extensión de Q de xi n, donde es una raíz de orden n primitiva de la unidad, ¿qué grado tiene esta extensión? El del ciclotómico. Irene. Claro, tiene Y el de Euler. phi de n, la phi de Euler, pues el minimal de xi n sobre Q es igual a el polinomio este, phi sub n. ¿Está? Esto vale sobre Q. Después vamos a ver más adelante cómo se comporta esto en cuerpos finitos, pero esto vale sobre Q. Bueno, el tema que viene es completamente distinto. O sea que nos vamos a olvidar de Euler y de los polinomios ciclotómicos y vamos a pasar a extensiones normales. Yo sugiero que hagamos una pausa ahora, si quieren, porque si no vamos a cortar en el medio de un tema que es todo un tema. Dale. ¿Sí? ¿Quieren hacer una Dale. pausa? Dale, Dale. fenómeno. ¿Y yo qué hago? Yo paro de De grabar, sí. Para grabar y después retomar. y sobre todo porque yo tengo que ir a colgar la ropa que está en el lavarropas. Perdón. Stop share. Primero voy a stop share No sé si te deja cuando estás grabando. Sí, listo. y ahora puedo pausar esto.